Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga mucho en esta noche hermosa. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Ahí estamos, gloria, alabanza, honor. Le agradezco a mi Dios esta bendición que me permite una vez más estar en este lugar frente a ustedes para hablar de la palabra de nuestro Dios, que es nuestro único propósito, empeño y ocupación. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este su programa. Hubo un cambio con su hermano Jaime Román, que transmite todos los domingos por Facebook a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Invita a su amigo, a su hermano, a su familia. Dígale que ya está en el aire el programa Hubo un cambio. Y que todos los domingos está también a esa misma hora de Puerto Rico, a las 8 de la noche. Y los miércoles, nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de invocación a nuestro Dios. Mientras tanto, usted vaya buscando su Biblia. Esta noche, como siempre, tenemos un tema de actualidad, un tema muy importante, interesante y sobre todo necesario que todos nosotros, yo estoy incluido ahí, estemos al día y al tanto de lo que vamos a hablar en esta noche. Amado Dios y Padre Santo de grande amor, tú eres bueno, tú eres digno de toda gloria. Reconocemos tu grandeza y tu soberanía. Te suplico que en esta hora tú te glorifiques, que la palabra que tú me has encomendado, Señor, para traer en esta hora, tú me ayudes, Señor, para poder hacer lo que tú quieres que haga. Hablar de ella claramente, conforme a las Sagradas Escrituras, sin añadir y sin quitarle. Que sea de bendición para mucha gente. Cada uno en sus respectivas necesidades sean suplidas, Señor, con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le damos un saludo muy especial a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús en general, y muy especialmente a todos aquellos amigos que aún no pertenecen a ninguna iglesia, a ninguna comunidad de fe. Le invitamos que se quede con nosotros, porque el Señor tiene una palabra muy importante para usted en esta noche, que me la ha confiado a mí para yo hablar de ella. Gloria a Dios. Saludamos con mucho cariño también al hermano Pancho del Valle, su esposa Dali. Ellos tienen un programa muy hermoso que lo transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Se llama El Menú de Hoy. Mañana a las 7 de la noche usted tiene una cita con el hermano Pancho en El Menú de Hoy. Programa muy lindo, muy bueno. Hay música, testimonios, enseñanza de la palabra de Dios y muchas cosas hermosas que edifican nuestras vidas. Los miércoles a las 7 de la noche en Facebook también está un programa muy especial que usted no debe de perdérselo. Lo transmite y predica la hermana reverenda Fita Álvarez, fundadora y presidenta del programa de las cárceles. Ella visita diferentes cárceles desde hace muchísimos años. No es que ella sea tan mayor, sino que ella prácticamente toda su vida, desde bien jovencita, se ha dedicado a ese ministerio hermoso, el cual ha desarrollado a cabalidad, y el Señor se ha glorificado grandemente. Y tiene un programa los miércoles a las 7 de la noche en Facebook, que se llama Libres para Siempre. Búsquelo, hermana Fita Álvarez, en Facebook, miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, bendiga a todos hermanos y hermanas que predican la palabra del Señor y que se han dado la tarea de hacer lo que dijo nuestro Señor Jesús, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora estamos aprovechando estos medios de las redes sociales para hacer el trabajo que adelantamos, el trabajo que hacemos en las calles o en nuestros templos. Gloria al nombre del Señor. En esta noche hablamos bajo un tema que se llama un religioso versus un creyente. No es que los vamos a echar a pelear, no. No es que los vamos a poner como contrincantes, no, para nada. No es que vamos a debatir quién es mejor o quién no es mejor, no, tampoco. Simplemente vamos a hacer una comparación para razonar.
para razonar. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que la palabra del Señor tiene para todas las áreas de nuestra vida, tiene un tema y bien clarito, sin tener nosotros que añadirle argumentos personales para llevar la verdad que contiene esta palabra. Ese es el problema de muchos, que quieren añadirle a la Biblia sus creencias personales, sus conceptos personales, sus argumentos personales, y lo que hacen es que adulteran, dañan la pureza de la palabra de nuestro Dios. En ese capítulo 4 del Evangelio de San Juan, leemos en el verso 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús tenía una conversación con una mujer de Samaria, una mujer samaritana, y entre la conversación que tenían, pues, la mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Verso 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y aquí no hay que añadir nada, porque a lo que Dios dice nadie le tiene que estar añadiendo nada, porque lo daña. Gloria al nombre del Señor. Un religioso versus un creyente. Bajo este tema podríamos hablar muchas horas. No se asuste, no se preocupe, que no vamos a estar mucho tiempo. Pero, porque es tanto lo que se podría decir en base a lo que conocemos en nuestros días, tanto dado el caso que hay tantas religiones y tantas enseñanzas religiosas y tantos líderes enseñando y todos ganando para su lado, sobre todo lo peor de todo y lo que no debe de ser. Del millón que hay, 999,000, uno dice que tiene la razón y que 999,000 están equivocados. Y todos tienen ese mismo problema. Es decir, que si buscamos analizamos ese problema, vamos a tener que buscar 1,000,000 de soluciones para complacerlos a todos, y sencillamente no lo va a lograr. Porque con argumentos humanos no se llega a ningún sitio. Lo que hace es que se confunde la persona que escucha y el que se pone a estudiar, creando conceptos humanos o hablando de los que leyó de otra persona, se enreda más y a la larga no enseña la palabra de Dios, porque la daña, la adultera, la cambia, la transforma. Y si una medicina usted le echa agua o jugo, ya no tiene el mismo efecto. Unas sopas, usted las cocina bien bonitas, bien buenas, bien sabrosas, y usted le echa mucha agua, ya no van a tener el mismo sabor a carne, o al caldo de paloma o de pescado, de lo que sea, que tenía originalmente. La palabra de Dios hace lo mismo. Un religioso lo encontramos en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar. Hermanos, un predicador evangelista predicaba por 25 largos años, llevaba ya predicando 25 largos años en una cárcel aquí en Puerto Rico. Y aquel evangelista famoso a nivel mundial, digo internacional, debo decir, acá en el hemisferio de las Américas, ¿verdad? Norte, Centro y Suramérica y el Caribe, pues no era G.J. Ávila, ¿sabe? Era otro, por si acaso. Dice que fue un día a predicar a una cárcel que había aquí en Puerto Rico, que la cerraron, se llamaba El Oso Blanco, allá en Caguas, en la zona metropolitana. Y dice que llegaron al culto muchísimos confinados. Dice que habían 100, 200, qué sé yo, muchísimo, una multitud grande de confinados. Y cuando él empezó a hablar con ellos, dice el hermano,
Estamos hablando de gente que estaban presos en una cárcel de muchas sentencias, de muchos años. Y dice el hermano que cuando él empezó a hablar con esos confinados, que eran bastantes, eran más de 100, dice hermano, el predicador dice, hermanos, yo nunca había visto tanta gente inocente junta. ¿Usted sabe lo que significa eso? Habiendo sido culpables, le probaron en una corte que fueron culpables. Lógicamente, siempre hay algunos que hay chanchullos que siendo inocentes los meten presos. Pero la mayoría, no me diga a mí que tiene dinero para comprar las autoridades, porque muchas veces lo hacen. Pero no me diga a mí que todos esos eran así. No. Siendo culpables, allá adentro todos dicen que son inocentes. El hermano dice, yo nunca he visto tanta gente inocente junta. Y es la realidad del ser humano. Todo el mundo dice que es religioso y que es bueno y que agrada a Dios y que va para el cielo. Son muy pocas las personas, muy poquitos. Y déjeme decirle, los que dicen que no van para el cielo, que quieren ir al infierno, son unos hipócritas, no quieren ir al infierno nada. Eso es mentira. Lo dicen así porque están en buena salud y tienen todo a la mano. Pero la realidad no es lo que están diciendo. Esos son los religiosos. Los que no tienen una conciencia abierta y un pensamiento firme y claro de lo que en sí son. Entonces, Jesús dijo una palabra que aplica a nuestros días todavía. Dijo que adoran lo que no saben, le dijo a la mujer samaritana. Esa es la razón por la que el engañador se le hace tan fácil engañar a las personas. En el Salmo 19, nosotros encontramos una verdad muy preciosa que si le hacemos caso, es posible que no seamos tan fáciles de engañar. En el Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Son preciosas, son perfectas porque convierten el alma. Aquí está hablando de convertirse. Está hablando de ir en una dirección y virar hacia atrás, en el lado opuesto. Es decir, que nosotros vamos, los seres humanos, todos vamos hacia la muerte, hacia la condenación. Eso es lo que la palabra enseña. Yo no me atrevo a decir otra cosa, porque si digo otra cosa, peco. Fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, no es porque vamos a ir a la gloria de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Contéstese usted mismo. La palabra dice para dónde vamos. Pero Dios nos da la opción y la bendición de que con su palabra podemos virar el paso atrás y empezar a caminar entonces hacia Él. Por eso que aquí dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que es la palabra misma, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, que es la palabra, sigue siendo la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deben ser. Aquí dice que son, pero la gente no quiere que sea así. Pero aquí dice que deben de ser deseables más que oro y más que mucho oro afinado. Son dulces, más dulces que la miel y más que aquella que está destilando del panal. Es decir, que aquí está hablando maravillas de lo que hace la palabra de Dios en una persona cuando se decide a buscar a Dios. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Ese es el problema de mucha gente hoy en día que son religiosos, pero no saben lo que están adorando. No saben. Pregúntele cuáles son sus fundamentos cristianos y no saben decirle. ¿Sí? No saben explicarle. La expresión de Cristo en el verso 23 y 24, donde dice que la adoren en espíritu y en verdad. Esa frase habla de entrega, de compromiso y de conciencia en lo que se está creyendo. Entrega y compromiso y conciencia. Es decir, que eso no es a lo loco así, como se dice, con un resorte. No, eso conlleva pasos lentos, firmes, para no resbalar a un lado ni a otro, sino que caminar rectamente delante de nuestro Dios. Y ahí es que tropieza la gente
Es que es lo que es el ser humano cuando se enfrentan con la palabra de Dios y en la palabra del Señor encuentran unos principios que hay que observarlos para agradar a nuestro Dios. Entonces, cuando intentamos, los que hemos encontrado este camino correcto y recto que nos lleva al cielo, cuando nos proponemos a seguir esos pasos, la gente empieza a señalarnos, nos dicen fanáticos, nos dicen locos, nos dicen ignorantes, nos dicen que la iglesia, eso es cosa de personas que no quieren disfrutar la vida, y cuántas cosas dicen. Pero usted sabe una cosa, están equivocadísimos, porque si alguna persona disfruta la vida, somos nosotros los cristianos. Porque lo primero es que la disfrutamos sin tener que rayar en aquella línea que Dios dice que no debemos de pasar hacia allá, porque lo que hay es corrupción e inmoralidad. Digo, hay gente que son religiosos y también se meten allá adentro. Se zambullen en la maldad y en el pecado y en la basura de este mundo. Pero estamos hablando de la gente que camina recto. Nos señalan, nos dicen, y no somos bienvenidos en muchos sitios. Jesús dice, en espíritu y en verdad, esa frase habla de entrega, de compromiso y de conciencia. Entrega. En Hechos 2:38, Pedro dijo, convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que sean borrados sus pecados. Ahí está hablando de entregarnos a Cristo. Ahí estamos hablando de convertirnos a Él. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Convertirse quiere decir ir en una dirección y virar atrás en dirección opuesta. Y nosotros, todos los seres humanos, vamos en dirección a la perdición porque estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos da la oportunidad, la opción de que viremos atrás para encontrarnos con Él y no caigamos por el precipicio que nos espera si no lo hacemos. ¿Cuál precipicio? Cuando partamos de este mundo, en la próxima vida, porque le espera a todo el mundo una segunda vida, segundo lugar donde nos vamos a encontrar con un juicio que está escrito en la segunda epístola de los Corintios, donde el apóstol Pablo dice una verdad que hay que leerla, porque muchas personas, si uno no la lee, dicen que está inventando, pero usted tiene su Biblia y usted la puede buscar. Capítulo 5, verso 10, dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuáles somos nosotros? Todos los seres humanos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Ahí está hablando en claro, ahí está hablando un castellano clarito. Nadie tiene que estar añadiéndole ni quitándole, porque lo dijo el Señor clarito en su palabra. Entonces, habla de compromiso. Cuando hay un compromiso con Dios, tiene que haber cambios. Tiene que notarse ese cambio en la persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el apóstol en 2 Corintios 5:17. Y en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 18, Jesús dijo una palabra muy importante, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Cuando hablamos de un religioso y de un creyente, esta palabra le cae como anillo al dedo. Porque no es cuestión de que yo diga yo soy religioso o que yo diga yo soy cristiano, yo soy creyente. No, no es cuestión de decir que yo soy tal cosa. No, es cuestión de que los frutos que está dando. Y no estamos hablando de religiones. No, Dios me libre de hablar de religiones aquí. En ninguno de mis programas yo hablo de religión. Y si alguna cosa digo de la religión, lo que digo es que tienen a la gente confundido. Sí, señor. Las religiones tienen al mundo enredado y confundido. ¿Cuáles religiones? La mayoría de ellas. Porque están enseñando la palabra torcida. Y la palabra es como una medicina. Usted coge una medicina que sirve para el dolor de estómago y usted se la toma sin habérsela recetado el doctor y usted va a tener un problema. Usted se toma una medicina que viene para el dolor de cabeza, para los mareos, y usted
se la toma sin receta del doctor, ¿por qué? Porque usted se la está tomando a expensa suya. Usted se la recetó usted mismo. No tuvo un profesional que con conocimiento le enseñara cómo utilizar esa medicina y cuál medicina va a usar. Porque si tiene un dolor de cabeza no se va a tomar una pomada que es para echársela en una cortadura. Cada cosa tiene su lugar. Es decir, la palabra de Dios es lo mismo. Y cada parte de nuestra vida tiene aquí un tema para tratar con Él y para enseñarnos y para dirigirnos hacia Dios y para sacarnos del peligro que nos acecha en el camino, que el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere hacernos tropezar y caer. Para que caigamos y Dios se enoje con nosotros. Y Dios nos deseche. Y Dios no nos acepte en su presencia porque le fallamos. Entonces, habla de compromiso y habla de un cambio en la persona. Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. Yo conocí a un hombre una vez que me dijo, yo sí es verdad que yo soy cristiano, porque yo sabía que no era cristiano nada, porque tenía unos frutos, hermanos, oiga, unos frutos pésimos, pero que yo sé que viene de familia cristianos de pura cepa, de los buenos de verdad. Entonces, estábamos conversando, que somos amigos de hecho, y estábamos hablando, yo no sé qué sé, entonces cuando llegó el tema de la iglesia o de la palabra de Dios, él me interrumpe y me dice, no, yo soy cristiano, yo soy pentecostal, yo toda mi vida estaba en la iglesia. Eso fue lo que mis papás me enseñaron, esa es la religión de mis padres, y esa sí es verdad que yo muero ahí. Pero usted sabe una cosa, él decía que era pentecostal, pero ese hombre era malo con velocidad, malo, tenía unos frutos pésimos, unos frutos desastrosos. Esto no es cuestión de decir yo pertenezco a tal iglesia o a tal religión, no. Y 1000 veces no. Aquí yo no voy a enseñar religiones de ninguna clase. Aquí yo vengo a enseñar la palabra de Dios, lo que aquí dice, que es la que nos lleva al cielo y la que nos corrige con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios está aquí. Nosotros solamente somos repetidores de ella. También habla de conciencia, porque usted no puede adorar lo que usted sabe o lo que no sabe si no usa su conciencia. En Hebreos 11:6, el autor de los Hebreos, que por cierto no se sabe quién fue, ni nos interesa quién fue, lo que interesa es que es palabra de Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Aquí está hablando de frutos. Está hablando de uno que tiene fe, que cree sin haber visto lo que va a recibir y dice que cree que Dios existe. Y yo le pregunto, ¿quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. La palabra dice que nadie puede ver a Dios, ningún ser humano lo puede ver. Y el que lo vea no vive. Eso lo dice aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, nadie lo ha visto. Pero lo creemos que Él existe y que nos dio la salvación y nos dio vida y nos da vida día a día, nos dio su palabra y nos dio la oportunidad de estar con Él un día en gloria. Eso es lo que la palabra enseña. Y yo no puedo enseñar otra cosa. Usted lea la Biblia, en cualquier Biblia que usted lea, dice lo mismo. Dice lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Él se acerca crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Está hablando ahí de una conciencia, una persona que sabe lo que está creyendo y sabe para dónde va. Habla de fe, de creer sin haber visto lo que Dios nos ha ofrecido. Tiene una convicción clara y firme de esa fe que el Señor nos ha prometido. Cuando esta mujer samaritana le menciona a Jesús, dice, ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros adoramos aquí en este monte. Ella se refería al monte Gerizim, se llama así, monte Gerizim, que está en Samaria. Y ese lugar era muy sagrado para ellos, debido a que en ese lugar habían tenido unos cuantos sucesos en el pasado remoto, hacía muchos siglos, quizás 8 o 10 siglos atrás. Sus antepasados habían tenido unas experiencias con Dios en ese lugar, pero eran sus antepasados cuando estaban viviendo bajo la dirección de Dios y estaban sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad y estaban siguiendo los pasos de la ley que Moisés le había dado.
y estaban bien delante de Dios, vamos a decir, eran verdaderos creyentes. Y entonces, a medida que pasaron los siglos, se fueron desviando de la verdad hasta que ahora sencillamente eran enemigos acérrimos de los judíos, que eran los únicos que en ese tiempo estaban, en el tiempo de Jesús, estaban supuestamente guardando la ley y estaban cerca de Dios un poquito, así un tantito, como dicen los centroamericanos, un tantito así cerca de Dios. Los demás estaban desparramados en idolatría, en hechicería, en crímenes, en robos, en mentiras, en trampas y en una vida desastrosas moralmente hablando. Y espiritualmente ni se diga. Esa señora, pues, como eso fue lo que le enseñaron sus padres, eso era lo que ella creía. Dice, aquí en nuestro país, este monte es el que hay que adorar, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Jesús le dijo, vienen días cuando ni en este monte ni en Jerusalén, porque el Padre busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Porque los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y esos son los adoradores que Dios busca. Eso lo dijo Jesús, aquí contemplado en la palabra de Dios. Yo lo leí cuando empecé. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Usted sabe qué? Jesús tenía la razón, porque no es en un sitio ni es en el otro. Y usted se podría hacer esa misma pregunta. Entonces, ¿cuál iglesia es la que yo tengo que ir? ¿Aquella o la otra? ¿Aquella o la otra? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Asimismo, hay innumerables de creencias alegando qué y cómo hay que adorar a Dios. Enseñando qué hacer, qué tienes que hacer, qué no puedes hacer, a dónde no puedes ir, a dónde sí puedes ir, cómo tienes que actuar, o si actúas así no importa. Hay innumerables de personas, maestros, pastores, evangelistas, líderes de todas clases, apóstoles, hay de cuánta clase de títulos se han inventado por ahí. Dicen que están pensando hacer serafines también en estos días. Hace hace unos cuantos años, a mí me ofrecieron la opción de ingresar en uno de esos títulos que la gente se están poniendo por ahí, que la Biblia no los autoriza, pero ellos se lo están poniendo. Y a mí me ofrecieron la oportunidad de ser uno de ellos. Pero como yo estoy parado en la verdad de Dios y yo conozco las Sagradas Escrituras, a mí no me pueden engañar. Porque yo sé que esos títulos ya pasaron en la historia, ¿ok? Bueno, eso no es tema tampoco en esta noche. Y si alguna persona quiere llamarse apóstol o profeta o evangelista o misionero, mire, si lo sabe ejercer bien, como dice la palabra, amén, que Dios lo use, que se glorifique, déjelo que predique el evangelio, déjelo que haga su trabajo, porque Jesús dijo una palabra bien hermosa. Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Un buen cristiano, un buen creyente, recoge con Jesús. Un buen creyente está con Jesús, está a favor de Jesús. Pero si es un religioso más, que lo que está es por contiendas y por ver quién tiene más gente, quién tiene el templo más grande, el más hermoso, o quién tiene más profesionales o gente importante en la congregación, si tiene ese estilo de competencia, es un religioso más y está desparramando lo que está, haciéndole daño al evangelio. Por eso en esta noche no tengo problema en decir un religioso versus un creyente. Y estoy hablando de un creyente, pero que sea un creyente fiel, verdadero. No un creyente mediocre, de esos muchos que andan por ahí, que de vez en cuando dan mal testimonio y mal ejemplo de lo que es ser un cristiano serio. Así que la palabra del Señor, según la palabra que Jesús nos dice, es hora de que nosotros nos definamos. Digo, si no se ha definido todavía, ¿verdad? Y aprendamos o sigamos este principio que él dice. La hora viene, verso 23 del capítulo 4 de Juan,
La hora viene y ahora es, como quien dice, ya empezó porque Jesús ya empezó, ya Jesús estaba allí ministrando, estableciendo el ministerio del Evangelio. De ahí en adelante iba a empezar la dispensación de la gracia y entonces iba a empezar un tiempo en el cual para adorar a Dios no tenemos que ir a un monte, ni a una ciudad, ni a un templo en específico, sino que es en espíritu y en verdad. Porque el problema era que, no problema no, la costumbre o la realidad. En Israel se adoraba a Dios únicamente en el templo de Jerusalén. Desde luego tenían sinagogas en algunos lugares, pero los sacrificios oficiales y donde se hacían las fiestas propiamente como tal, era en Jerusalén, en el templo. Entonces, Jesús dice, ya no es así. Ahora viene tiempo cuando podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ya no tiene que ir a un lugar específico, sino que ahora en cada pueblo puede haber un lugar donde se reúne un conglomerado de gente y allí invocan la presencia del Señor y el Señor se glorifica, se manifiesta, bendice a su gente, los transforma, los prepara, hermanos, y pronto, muy pronto, el Cristo de la gloria nos va a llevar con él al reino eterno. Para eso nos estamos preparando y para eso nosotros estamos hablando palabra de Dios a un lado y a otro. Y para eso es que tenemos nuestros templos y para eso es que Dios ha permitido que tantas personas se hayan puesto en sus manos y hayan abierto templos por aquí, templos por allá. La gente se queja, dice, mira, en tal pueblo hay 30 iglesias y en tal barrio hay 7 iglesias juntas y así por el estilo. Y Dios es tan maravilloso y tan bueno que permite que en cada esquina haya un templo anunciando la palabra de Dios. Y es verdad que en algunos que son solamente religiosos, pero hay bastantes que son creyentes fieles y que están hablando palabra de Dios genuinamente, enseñando las Sagradas Escrituras, porque el tiempo es corto y la hora avanza. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no es cuestión de ser un religioso, sino es cuestión de ser un creyente con compromiso, con conciencia, con sabiduría y sobre todo lo más importante de todo es que nuestra guía sea la palabra de Dios, no los argumentos de los seres humanos. Si los seres humanos nos enseñan lo que dice aquí, amén, vamos con ellos. Pero si nos dicen otra cosa que sea contraria, no se lo creo, ni se lo acepto y no le hago caso. Así sea mi pastor. Desde luego, nuestro pastor no lo hace porque nuestro pastor es un creyente, no es un religioso, es distinto. Y muchos pastores que yo conozco, el hermano Pancho del Valle, Dios te bendiga Pancho, el programa de Pancho, la hermana Fita Álvarez, el hermano Edwin González, los sábados, en Facebook a las 9 de la mañana, levantando al caído, es un hombre de Dios que habla la palabra de Dios basado en las Sagradas Escrituras. Y así por el estilo, muchísimas personas, miles, porque el Señor sabe que como el tiempo está corto, porque Cristo viene, avanza y ha levantado muchos lugares donde estamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde que no es cuestión de ser un creyente, de un cristiano para que digan, sino que es cuestión de ser un adorador y un creyente que dé el grado y que dé buenos frutos. Dios te bendiga mucho, te guarde. Saludamos cariñosamente al hermano Samuel Carrero, que está por ahí. Bendiga a Rosita, su esposa, y a todos sus hijos y nietos. Dios te bendiga, Aida Agudo. Te bendiga mucho, bendiga el Señor toda tu familia. Y la hermana Santa Cuevas, Dios le bendiga mucho en esta noche a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que el miércoles nos podamos volver a ver en este lugar a las 8 de la noche aquí en Facebook. Dios te bendiga mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Recuérdense mañana a las 7 con el hermano Pancho en el menú de hoy. Oramos. Buen Dios y Padre Santo, yo te doy gracias por esta bendición que tú me has concedido de hablar tu palabra. Te suplico que esta sea de grande bendición para nuestras vidas y que en el futuro, Señor, alguna persona que encuentre este video, tú le hables a través de él y puedan enderezar sus pasos y caminar rectamente hacia ti, Señor, que tornen su camino torcido y de confusión y de muerte para encontrarse contigo y ser un creyente que te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo que reina, yo te ruego estas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan buenas noches, felices sueños y que el Señor les siga bendiciendo.
Dios es bueno.